Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como operadores en seguridad ofensiva es entender las técnicas necesarias que vamos a utilizar durante nuestras pruebas contra un objetivo específico. En la actualidad, muchas de las organizaciones dependen principalmente de aplicaciones web para poder operar en su día a día. Esto se termina convirtiendo en una superficie de ataque atractiva para los cibercriminales. Entonces viene una pregunta muy importante y es ¿qué estrategias podemos utilizar nosotros desde el punto de la seguridad ofensiva para identificar estas vulnerabilidades de manera adecuada? En esta serie vamos a estar explorando el paso a paso de cómo identificar y aprovechar estas vulnerabilidades en aplicaciones web. Mi nombre es Nahum de Ávila y esto es Payload Point. Uno de los marcos de seguridad más reconocidos quizás en esta área asociada a las vulnerabilidades en aplicaciones web es el OWASP Top 10. Dentro de esta agrupación nos encontramos las 10 vulnerabilidades que son más frecuentemente explotadas en este tipo de aplicaciones específicamente. Hoy vamos a empezar hablando acerca del path traversal o el recorrido de directorio. Aprenderemos a cómo identificarlo y cómo aprovechar esta vulnerabilidad dentro de nuestras pruebas. Para esta serie de videos estaremos desarrollando en conjunto los laboratorios de Bursuit Academy, así que es importante que tengan su máquina virtual o su Bursuit descargado dentro de su equipo y creen una cuenta gratuita dentro de la página oficial de Bursuit. En la descripción del video les dejaré los enlaces necesarios para que despleguemos los laboratorios que iremos desarrollando a lo largo de esta serie de videos. Así que empecemos. El path traversal es una vulnerabilidad que puede permitirle a un atacante leer archivos de forma arbitraria dentro de un servidor. Esta vulnerabilidad se presenta principalmente porque la aplicación no realiza una correcta validación del recurso al que está intentando acceder el usuario. Hay escenarios donde incluso esta vulnerabilidad puede dar paso a que se realice ejecución remota de código sobre el servidor donde se está ejecutando esta aplicación. Analicemos un escenario donde se puede llegar a encontrar esta vulnerabilidad. Pensemos en una aplicación que tiene una característica que le permite al usuario descargar un reporte mensual. Cuando nos vamos a analizar un poco acerca de cómo se compone esa URL que le permite esta característica al usuario, podemos identificar primero un parámetro de consulta. Este parámetro de consulta a su vez va a devolver un archivo que es el que estaría consultando este usuario dentro de la aplicación. A nivel de directorio podemos suponer que la aplicación está almacenando estos reportes dentro de la ruta que estamos viendo en pantalla, dentro del directorio var www en la carpeta de apps y la carpeta posteriormente de reports. Ahora, cuando nosotros construimos entonces la ruta total, cuando el usuario consulta este archivo, nos encontraríamos esta que estamos viendo en pantalla. En un escenario común, el atacante intentará obtener acceso a algún recurso dentro de este servidor. Podría intentar acceder al archivo passwd. Recordemos que en este archivo se almacena información básica acerca de las cuentas que se encuentran en Linux, intentando enviar una solicitud para subir directorio dentro del servidor. Él podría llegar a obtener acceso a este archivo. La aplicación, cuando recibe una solicitud de este tipo y no la valida de manera adecuada, da paso a que se materialice esta vulnerabilidad y por ende el atacante puede acceder a la información que se presenta dentro de este archivo. Algo fundamental al momento de realizar este tipo de pruebas es conocer el sistema y también la ubicación de los archivos que intentamos acceder dentro del servidor. Claramente no tiene sentido intentar acceder al archivo passwd dentro de un entorno de Microsoft. Vamos a analizar el primer caso que tenemos para aplicar el path traversal. En este laboratorio, que es el básico, tenemos una aplicación web que simula ser, como la mayoría de los laboratorios que nos encontraremos en Bursuit Academy, una tienda de compras. Bien,
Algo importante que debemos tener en cuenta al momento de realizar pruebas sobre aplicaciones web es entender y tratar de comprender al máximo posible cómo está compuesta la aplicación. Por eso, lo primero que deberíamos hacer sería explorar las diferentes partes o características que tiene la aplicación para intentar de encontrar, en el caso de esta vulnerabilidad en específico, así como de muchas otras, el llamado punto de inyección, que sería el parámetro vulnerable que nos va a permitir a nosotros realizar el ataque. Empezando a analizar un poco la aplicación, una de las cosas fundamentales que podemos validar es desde dónde se están cargando los recursos, por ejemplo las imágenes. Si validamos en el enlace desde donde se carga esta imagen, podemos ver que nos encontramos una estructura similar a la que veíamos en el ejemplo inicialmente, es decir, un parámetro de consulta y la consulta, que en este caso sería la imagen 6.jpg. Podemos aplicar el concepto de manera muy sencilla y es intentar subir de niveles dentro de los directorios partiendo de la estructura que comúnmente suelen tener las aplicaciones web. En este caso podemos intentar retroceder 3 niveles y buscar el archivo etc passwd. Cuando nosotros realizamos esto, es importante entender también la respuesta que nos da la aplicación a esto. Si bien directamente desde el navegador aparece un error que debido a que no se puede cargar la imagen, es relevante que consultemos dentro de nuestro proxy. En este caso vamos a realizar todos los laboratorios con Burp la solicitud que nosotros estamos generando. Directamente podemos ver que a pesar de que en el navegador no se nos está presentando el resultado de esa solicitud, en nuestra respuesta en el proxy de Burp sí podemos validar y podemos ver que tenemos acceso como tal al archivo de etc passwd. Ahora bien, no siempre suele ser tan trivial o tan sencillo aprovechar este tipo de vulnerabilidades. En la actualidad los desarrolladores pueden implementar medidas de validación un poco más robustas que le permitan detener este tipo de ataques cuando son identificados en las entradas por parte de los usuarios. Sin embargo, veamos algunas técnicas que se pueden aplicar para intentar evadir esas reglas de validación que los desarrolladores pueden llegar a implementar. Veamos en el caso de esta aplicación muy similar, donde tenemos igualmente nuestro punto de inyección. Si en este caso intentamos realizar directamente la obtención del archivo como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a analizar la respuesta que nos arroja el servidor. En este caso nos arroja un error 400, se está realizando una solicitud de manera incorrecta. Muchas veces es posible saltarse esta validación que realizan las aplicaciones ingresando la ruta absoluta directamente sobre esa solicitud. En este caso, en este escenario, sería agregar directamente esa ruta etc passwd y al enviar la solicitud tendríamos acceso nuevamente al archivo que estamos solicitando. Otro método que suelen utilizar los desarrolladores para intentar evitar este tipo de ataques es eliminar cualquier carácter que pueda ser utilizado para este fin. Normalmente los dos puntos y el slash puede ser un indicador de que se está intentando explotar esta vulnerabilidad dentro de la aplicación. Así que si nosotros intentamos enviar una solicitud con estos caracteres, la aplicación nos va a arrojar un error 400. Una de las técnicas utilizadas para intentar saltarse esta validación es agregar 2 veces estos caracteres. Cuando el servidor o la aplicación elimine los primeros 2 caracteres o los primeros caracteres que encuentra al momento de hacer ese recorrido sobre la solicitud, los caracteres restantes se procesarán y tendremos como respuesta entonces nuestro archivo que estamos solicitando. En este escenario podemos ver que agregamos 4 puntos y 2 slash, y cuando el servidor realiza la validación él va a proceder a eliminar 2 puntos y un slash, quedando como resultado nuestra solicitud correctamente formulada para que el servidor nos devuelva el archivo que estamos solicitando. Nos podemos llegar a encontrar escenarios incluso donde los desarrolladores han implementado técnicas de validación un poco más robustas. Por ejemplo, si intentamos enviar ahora la técnica utilizada previamente, vemos que el servidor nos está arrojando una respuesta 400. En estos casos, una de las técnicas adicionales que podemos utilizar es la codificación de estos caracteres.
podemos utilizar alguna página como urlencoder.org para codificar estos caracteres que nos van a permitir posteriormente enviar nuestra solicitud sobre la aplicación. Y podemos realizar esto codificándolo una sola vez, y es una manera de probarlo. Algunas aplicaciones incluso pueden llegar a intentar decodificar eso que nosotros estamos pasando sobre la solicitud, y en estos casos podemos incluso probar una doble codificación. El resultado de esto que están viendo acá, que serían estos caracteres en hexadecimal, podemos pasarlos posteriormente sobre nuestra solicitud. Entonces lo reemplazaríamos acá, y enviando la solicitud validaremos si el servidor toma como una solicitud válida esto que nosotros estamos enviando. Como podemos observar, entonces se pasó esta doble codificación y permitió obtener mediante un path traversal este archivo que se encuentra alojado dentro del servidor. Miremos este ejemplo ahora, donde tenemos una aplicación que valida que el recurso al que se está accediendo sea accesible desde una ruta determinada. En este caso tenemos var www images y tenemos posteriormente el recurso que se está solicitando. En estos casos podríamos intentar un path transversal básico para engañar a la aplicación, tomando la condición que exige, y es que el archivo comience con la ruta que se especifica dentro de la aplicación, para posteriormente nosotros intentar acceder al archivo que deseamos, y esto daría como resultado la explotación del path traversal. Después de analizar estas técnicas asociadas a la vulnerabilidad, se nos puede venir una pregunta, y es: ¿qué tan frecuente puede ser esta vulnerabilidad en las aplicaciones web? En mayo de 2023, en la plataforma OpenFires, que trabaja bajo el protocolo XMPP para desplegar un servidor de mensajería instantánea muy similar a Slack, pero en este caso open source, se descubrió una vulnerabilidad de path transversal clasificada en 7.5 en la clasificación de CVSS, y que afectaba la consola de administración, permitiéndole a usuarios no autenticados leer archivos dentro de este servidor. Veamos en un laboratorio cómo podemos replicar esta vulnerabilidad. Para este laboratorio vamos a descargar un contenedor que cuenta con la versión vulnerable. Este contenedor nos va a permitir a nosotros desplegar nuestro laboratorio, nuestro entorno de pruebas, y posteriormente vamos a realizar la publicación de este contenedor sobre el puerto 9090, desde donde va a ser accesible nuestra instancia de OpenFire para las pruebas y la replicación de esta vulnerabilidad en específico. Una vez que se complete la instalación sobre Docker, vamos a acceder a esta instancia desde nuestro localhost en el puerto 9090, realizamos la configuración inicial. Aquí nos va a pedir algunas configuraciones que podemos dejar por defecto. Establecemos una contraseña de administración que vamos a utilizar para acceder posteriormente. Podemos realizar la modificación del correo de administración, y finalmente, al finalizar este proceso de instalación, tendremos acceso a la consola. Una vez tenemos listo nuestra plataforma de OpenFire en la versión vulnerable, vamos a analizar cómo se replica esta vulnerabilidad. Si nos vamos y accedemos a nuestra plataforma de OpenFire inicialmente, podemos ver que actualmente solamente tenemos un usuario, que vendría siendo el usuario administrador. El objetivo con la explotación de esta vulnerabilidad en específico es añadir un usuario a esta plataforma, un usuario con permiso de administrador. Haciendo una investigación nos podemos encontrar que existen varias pruebas de concepto y varios exploits disponibles en internet relacionados a esta vulnerabilidad. Una de estas, de las que me pareció más interesante, es la que está en el repositorio del usuario Mico550. Este exploit, que está escrito en Python, quiero que lo analicemos un poco a detalle para entender el flujo de ejecución del ataque. Posterior a ingresar nuestro target, podemos ver que se intenta realizar una solicitud a nuestro target con una URL o una solicitud que tenemos de este lado. El recurso al que se está intentando acceder es al de users-groups.jsp. Fíjense que dentro de la estructura de esta solicitud tenemos algo que estuvimos viendo hace poco, y es la codificación de la URL. Si nosotros tomamos esta URL que tenemos por acá y la pasamos, por ejemplo, a CyberChef, vamos a utilizar el URL decode. Vamos a ver que esos caracteres codificados en realidad se tratan de el slash y los dos puntos, que son los que nos van a permitir a nosotros movernos en directorios. Bien, entonces entendemos que aquí ya se está intentando explotar esta vulnerabilidad de path traversal.
transversal. Posteriormente se agrega unos headers, unas cabeceras dentro de esa solicitud, y hay algo interesante aquí. La explotación de esta vulnerabilidad consistía también en obtener unos tokens, un token de sesión y un token CSRF. Con este token, el atacante posteriormente iba a construir una solicitud nueva. Aquí fíjense que estamos construyendo otra solicitud. Vemos los segundos headers o las segundas cabeceras que se van a utilizar. Se genera de manera aleatoria un usuario y una contraseña, que son los que se registrarían dentro de la plataforma, y en segunda instancia vemos que hay una URL que crea el usuario finalmente. Esa URL está compuesta nuevamente por el path transversal codificado, el recurso al que se está intentando acceder. Aquí dentro de esta URL vemos que se agrega ese token CSRF que previamente obtuvimos, el nombre de usuario que se genera junto con la contraseña aleatoria. Se confirma esta contraseña. Lo interesante de esta vulnerabilidad es que se agrega el rol de administrador. Bien, este rol a la final le permitiría al atacante posteriormente realizar acciones con este nivel de privilegio sobre el servicio de OpenFire. Antes de ejecutar de manera automática el exploit, vamos a realizar este proceso de manera manual con Burp. Bien, entonces vamos a dirigirnos a nuestro Burp. Ya tenemos por acá abierto como tal nuestro OpenFire. Limpiemos este historial que tenemos acá dentro de Burp, y entendiendo un poco entonces lo que se realizaba directamente era realizar un path transversal sobre esta aplicación. Cuando nosotros empezamos a analizar un poco la documentación disponible, uno de los primeros pasos que podemos realizar para validar la vulnerabilidad es intentar acceder al archivo de logs. Cuando nosotros accedemos a este archivo, pues podemos visualizarlo sin ningún problema, y quiero que nos vayamos ahora a nuestro Burp para continuar el proceso de explotación desde acá. Vamos a enviar esto a nuestro repetidor y desde aquí vamos a realizar cada uno de los siguientes pasos. Dentro del código de nuestro exploit, si lo revisamos nuevamente, vemos que la solicitud se realiza directamente hacia esta ruta que tenemos por acá. Entonces vamos a hacer la replicación nuevamente de esta solicitud sobre nuestro servicio. Aquí nos está arrojando un error 500 directamente del navegador. Vamos a irnos a nuestro proxy de Burp y vemos que aquí tenemos dicha solicitud que nosotros generamos. Vamos a enviarla al repetidor para analizarla bien. Tenemos entonces, y hemos capturado el token de sesión y tenemos también el token CSRF. En este punto ya tenemos los dos componentes necesarios para realizar o pasar al segundo paso de la explotación para poder crear este usuario con permisos de administración en la plataforma de OpenFire. Como último paso entonces vamos a proceder a utilizar el payload o la carga útil, que en este caso nos va a permitir a nosotros crear el usuario dentro de la plataforma de OpenFire. Es muy importante aquí reemplazar con nuestro token, el que capturamos dentro de la solicitud que se generó. Vamos a establecerlo acá. El usuario que se va a crear, el correo electrónico que va a tener y la contraseña. Finalmente va a tener permisos de administrador y la acción que va a realizar es sencillamente crear el usuario. Al enviar nuestra solicitud, entonces obtenemos como código de respuesta un código 200. Quiere decir que el servidor procesó correctamente nuestra solicitud de crear un usuario. Vamos a validar dentro de nuestra instancia de OpenFire si eso es correcto. Vamos a acceder con el usuario administrador que tenemos inicialmente y procedemos a validar dentro de los usuarios que están en la instancia de OpenFire. Validamos precisamente que se creó un usuario llamado test y que tiene permiso de administrador dentro de la plataforma. Una vez que entendimos el flujo manual de ejecución de este ataque, podemos pasar a la ejecución automática con el exploit que estaba disponible dentro del repositorio del investigador, y utilizamos el comando Python 3, el exploit seguido del target, que en este caso lo estamos ejecutando en nuestro localhost en el puerto 9090. Al ejecutarlo, inmediatamente fíjense que él realiza la captura de los dos tokens que previamente obtuvimos de manera manual y crea un usuario y una contraseña aleatoria. Realicemos la validación de esto en nuestra instancia
y vemos que efectivamente se genera la creación de ese nuevo usuario realizando la explotación de manera automática. Hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero que te haya servido para entender de mejor manera cómo identificar y cómo aprovechar esta vulnerabilidad del pad transversal. Si quieres seguir aprendiendo más, mantente al tanto de los siguientes videos donde seguiremos explorando en esta interesante serie diferentes vulnerabilidades en aplicaciones web. Nos vemos en un siguiente capítulo de Payload Point.